Ok, voy a comenzar a compartir. Gracias. ¿Ya se ve en pantalla? Se está iniciando, ya la tenemos. Correcto. Bueno, como les comentaba, vamos a tratar de abordar lo más preciso de este tema, debido a que, como sabemos, pues es un tema nuevo y como todo en la práctica médica, tenemos que actualizarnos, tenemos que estar siempre en la vanguardia en cuanto a enfermedades, en cuanto a diagnósticos, en cuanto a tratamientos. Y obviamente esta enfermedad que nos agobió o nos está agobiando a todos a nivel mundial no va a ser la excepción. Y también hay que entender que igual que otras enfermedades, esta tiene sus características o presentaciones específicas en ciertos grupos etarios, y como lo amerita nuestra materia, lo vamos a ver en la paciente embarazada. Bueno, los integrantes del equipo pues son su servidor, mi compañero Roberto, mi compañero Luis Fernando, las compañeras Katia y Sandra. Entonces, sin más introducción, vamos a comenzar. ¿Sí me escuchan, compañeros? ¿Sí? Sí, se escucha. Perfectamente. Sí. Bueno, gracias. Bueno, vamos a comenzar. Nada más como pequeña introducción. Ya sabemos mucho, bueno, más o menos de este virus. Pertenece a la familia de los beta-coronavirus. Es un virus de RNA cadena simple. Tiene una gran homología COP1 de murciélagos similares al SARS. Y pues coronavirus porque tiene forma de corona. Siguiente, por favor. Bueno, su transmisión vamos a tener dos formas. Va a ser la directa y la otra la indirecta. La directa pues va a ser por secreciones respiratorias de una persona, también por gotas al hablar, toser, estornudar, cantar o por aerosoles. Y el indirecto pues es por gotas o que, como nos han dicho, en madera, en plástico puede durar hasta 6 o 9 horas. Siguiente. Dentro de su epidemiología, aquí en México, este año el coronavirus es la principal causa de muerte materna en México, pues según los datos de la Secretaría de Salud, el 19% de los decesos en el periodo de embarazo y puerperio han sido por COVID-19. Actualmente hay 2.842 contagios confirmados en pacientes embarazadas y el total de personas asciende a 1.521. El 88% del diagnóstico por COVID-19 se hizo durante el embarazo y el 12% restante durante el puerperio. Siguiente. Y bueno, aquí un pequeño mapa de los estados con mayor casos positivos a COVID-19 en embarazadas o puérperas, y tenemos a la Ciudad de México, después Tabasco, México, Baja California, Quintana Roo, Sonora, nuestro estado Puebla y Yucatán. Y bueno, es importante las pruebas de detección en mujeres embarazadas y recién nacidos. Se recomienda que al ingreso a las unidades de salud para la resolución obstétrica haya un filtro de supervisión para identificar embarazadas sintomáticas y así tener las medidas correspondientes para evitar contagios. Se recomienda la toma de muestra para diagnóstico molecular en estas embarazadas sintomáticas y también la prueba recién nacidos de varias positivas o sospechosas. Aquí en transmisión vertical puse como signos de interrogación porque realmente no se sabe si puede contagiarse durante la vía intrauterina o por la placenta, en la ingesta o aspiración de secreciones cervicovaginales durante el parto o en la lactancia, aunque hay varios artículos que mencionan que se ha estudiado si hay virus o no, por ejemplo, en la placenta o en las secreciones, y no se ha encontrado que el virus se encuentra ahí. Sin embargo, hay otros artículos, por ejemplo, hay un caso en China donde comentaban que justamente al dar a luz la paciente, su recién nacido, se le realizó una paciente y él fue positivo. Entonces, realmente falta mucho que estudiar de este virus. Siguiente, por favor. Bueno, algunos de los beneficios de detección temprana en mujeres embarazadas sintomáticas es que, bueno, primero que nada,
Se van a determinar prácticas buenas de aislamiento hospitalario para evitar contagios. Se va a dirigir el uso de equipos de protección personal. Va a haber medidas de prevención que se le van a comentar a la madre por contacto y gotas, por ejemplo, hacia el recién nacido, por ejemplo, en la lactancia, que más adelante les comentarán cómo será esto. Y bueno, también es importante informar al personal del hospital, o sea, a los médicos, enfermeras, etcétera, que la paciente cursa con esta enfermedad, ya que deben estar preparados para dar reanimación o cuidados intensivos en caso de dificultad respiratoria o paro cardíaco. Siguiente. Bueno, intervenciones para prevenir la mortalidad materna. Como les había comentado anteriormente, el 19% de las muertes maternas en el último trimestre y puerperio se asocian a COVID-19. Y es importante que en esta nueva normalidad gineco-obstetra tenga un seguimiento telefónico para reforzar las medidas de higiene con la paciente, que le diga que evite salidas innecesarias y también obviamente le explique los datos de alarma respiratoria y obstétrica como dolor abdominopélvico, epigastralgia, náusea, vómitos, cefalea, pospenos, etcétera. Siguiente. Bueno, también es importante que si la mujer embarazada tiene síntomas respiratorios leves o alguna persona con la que cohabite los tenga, se tenga un aislamiento domiciliario por 14 días y que tenga comunicación con su obstetra diario para ver si no tiene alguna complicación. Y es importante que se reprograme la consulta presencial, ya que debemos evitar el contagio. También es necesario que aclaremos todas las inquietudes de la paciente, porque obviamente si está enferma, pues el embarazo más el virus, pues la paciente se puede alterar. Y también es bueno que ahora se tengan videoconferencias o si es muy necesario la necesidad de la valoración presencial, pero solamente si es muy necesario. Siguiente. Y bueno, algunas de las acciones terapéuticas, como han escuchado, con el fin de disminuir la morbimortalidad, se han propuesto uso de fármacos antivirales, antipalúdicos, inmunomoduladores y esteroides. Sin embargo, pues no existe evidencia científica que diga que sea el tratamiento, digamos, que acabe con el virus, y tampoco ninguno es específico para la enfermedad por COVID-19. ¿Se escucha, compañeros? Sí, te escuchamos. Ok. Vamos a empezar con lo que es atención en el embarazo y el control prenatal. La siguiente, por favor. Ok. Como nosotros ya hemos visto, sabemos que la atención prenatal es un servicio esencial que no puede suspenderse debido a que las complicaciones asociadas en el embarazo, como lo hemos visto tanto en el parto puerperio, son de las principales causas de mortalidad en las mujeres, sobre todo en la edad reproductiva, ¿no? Y pues obviamente se considera que las mujeres embarazadas, particularmente aquellas que tienen complicaciones en estos tres aspectos, embarazo, parto y puerperio, se considera que tienen un mayor riesgo de complicaciones asociadas a infecciones, como lo vimos anteriormente durante todo el curso, ¿no? Principalmente a finales del embarazo. Entonces, con respecto a lo que es el SARS-CoV-2 o el COVID-19, las medidas de prevención y mitigaciones iniciales que se han dado, digamos, últimamente siguen vigentes y contemplan más que nada consultas de control prenatal que, si bien a cabo se llevan todas a primer nivel, hay que tener algunas consideraciones, y ahorita vamos a ver cuáles son esas. La siguiente, por favor. Bien, entonces, nosotros sabemos que a lo largo del curso la doctora nos ha hecho énfasis, ¿no? Que mínimo una mujer embarazada en su experiencia tiene que tener mínimo cinco consultas prenatales, ¿no? Pero con respecto a esta situación que estamos viviendo hoy en día con la pandemia, bueno, se ha visto en los lineamientos preventivos del COVID en embarazadas, que hay que, digamos, espaciar la frecuencia de las consultas y reducir el número de personas citadas por día. Por ejemplo, en la primera consulta, en las semanas de gestación aproximadamente, pues en el primer trimestre, ¿no? Una segunda consulta aproximadamente en las semanas de 24 a 28, la tercera consulta, pues 28 a 32, la cuarta consulta 32 a 36, y pues en la quinta prácticamente a finales
del último trimestre, no en este caso 38, que nosotros sabemos que podría ser de 37 a 42. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son estas características o cuáles son estas medidas en énfasis? Bueno, más que nada, pues, se tiene que el establecimiento, o digamos mejor el establecimiento, en la unidad médico-familiar que va a atender a este tipo de pacientes, se tiene que definir y señalar el acceso al establecimiento por medio de una ruta de traslado interno para, más que nada, la atención de personas que acuden con síntomas respiratorios. Esto, pues, obviamente, tenemos que tener en cuenta que las personas acompañantes deberán esperar afuera de la unidad manteniendo la sana distancia, porque evitar, más que nada, el hacinamiento. No es muy raro y no es muy poco común o poco frecuente que en nuestro país las unidades médico-familiares pues se encuentren llenas de muchas personas que van acompañando a sus pacientes enfermos. Entonces, el tratar de evitar ese tipo de hacinamiento, pues recalcar la sana distancia y obviamente poner un poco hincapié a evitar que tengan contacto con personas que tengan síntomas respiratorios. La siguiente, por favor. Ahora, entonces, desde el acceso al de atención, no nada más en la unidad médico-familiar, sino que obviamente hemos estado conscientes de ello en cualquier momento de nuestra vida en esta situación de pandemia, independientemente de la presencia de los síntomas, solicitar tanto a la paciente y al familiar, si es que estuviera presente, que realice un lavado de manos o en su defecto, pues el gel antibacterial, ¿no? Que utilizan la desinfección con alcohol en gel al 60% y obligatoriamente el uso de cubrebocas para disminuir la probabilidad de propagación, inclusive el riesgo de contraerlo, ¿no? La siguiente. Otra sería el priorizar en la consulta prenatal la atención a las mujeres con embarazo de alto riesgo, ¿no? Y como hemos visto, para quienes se debe mantener una programación de consulta prenatal completa y valora cuidadosamente si requiere atención en segundo nivel. Y como lo hemos visto, la doctora nos dejó una tarea acerca de ello, el módulo mater, ¿no? El código rojo y el módulo mater. La siguiente, por favor. Otra de las medidas es que el personal debe buscar, más que nada, de manera intencionada, factores de riesgo para el desarrollo de las complicaciones obstétricas, tales como lo hemos visto y que no es muy poco frecuente tampoco, la diabetes gestacional o la preeclampsia, así como la sintomatología para sospechas de lo que es el COVID. Y vamos a ver cuáles son esta sintomatología. La siguiente, por favor. Ok, entonces, los casos sospechosos de COVID-19 o SARS-CoV-2 permanecerán en aislamiento domiciliario por 14 días. Se ha estudiado y sabemos hasta hoy en día que los síntomas no duran más de 14 días. Entonces, de tal forma podrán retomar las consultas si el cuadro infeccioso se ha resuelto en caso de que podría ser COVID, ¿no? Independientemente, tampoco se va a tener menos en cuenta que posiblemente pueda ser otra infección de vías respiratorias, ¿no? Entonces, aquí tenemos síntomas en un estudio de 9 mujeres embarazadas, ¿no? De las cuales 7 de cada 9 tuvieron fiebre, 4 de cada 9 tuvieron tos, 3 de cada 9 tuvieron mialgia, o sea, dolor muscular, 2 de cada 9 tuvo dolor de garganta, 2 otra vez de cada 9 tuvo malestar general, 5 de cada 9 linfopenia y 3 de cada 9 tuvieron ransaminitis. Ojo, aquí cabe mencionar que ninguna paciente desarrolló neumonía severa por este virus y no hubo ninguna muerte. La siguiente, por favor. Ahora, también hay que tener en cuenta que la vacuna contra la influenza se indica tanto para mujeres embarazadas en cualquier trimestre de la gestación como para personas de salud cuando así sea correspondiente. Y también no debe suspenderse o postergarse acciones prioritarias, como el diagnóstico oportuno que hacemos tanto como de VIH y sífilis, mediante la realización de pruebas rápidas duales seriadas. Siguiente, por favor. Entonces, hay que también tener en cuenta que, bueno, aquí les puse un cuadro, mejor dicho, que visitas prenatales por edad gestacional y la modalidad alterna de visitas prenatales en cuanto al contacto remoto,
sea posible, ¿no? Ahora, hay unas que dice contacto remoto y ustedes se preguntan, oye, Fer, ¿qué significa eso de contacto remoto? Bueno, más que nada es mediante llamadas telefónicas o videoconferencias sea posible en embarazos de bajo riesgo. Obviamente esto no va a poder ser posible en embarazos de alto riesgo, ¿no? Y obviamente debe llevarse a cabo con la autorización tanto del paciente y pleno respetando su dignidad, privacidad y derechos humanos. Entonces, si pueden ver de la primera consulta, desde la 6ª a la 8ª semana, esto tiene que ser presencial. ¿Por qué tiene que ser principalmente presencial? Porque aquí hacemos una evaluación completa y un plan de manejo. Vemos los signos vitales, los estudios de laboratorio, ultrasonido, prueba rápida de VIH, sífilis, y también tenemos que hacer una evaluación inicial del riesgo. De la 2ª, 3ª semana, como pueden ver, dice contacto remoto. Ya lo acabo de explicar, qué significa contacto remoto. 4ª semana y 5ª semana, el 4ª es presencial, para valorar los signos vitales, palpación de fondo uterino, frecuencia cardíaca fetal, los estudios de laboratorio ultrasonido, y cuando proceda o sea posible, la evaluación continua de riesgos, ¿no? Para mantener un plan de seguridad. La 5ª semana y 6ª semana siguen siendo un contacto remoto, pero a partir de la 7ª consulta y la 8ª consulta, pues tiene que ser presencial, para valorar los signos vitales, palpación de fondo uterino, la frecuencia cardíaca del producto del feto, evaluación continua de riesgos, asesorías anticonceptivas, ¿no? Y lo que prosigue. La siguiente, por favor. Ahora, tengo que tener en cuenta que información para mujeres embarazadas y la población que acude al control prenatal. Número 1, hay que insistir en las medidas de higiene e implementar tanto en el hogar, la sana distancia y el aislamiento domiciliario voluntario. Número 2, si es que está disponible que esté en casa, pues recomendar la toma semanal de presión arterial, llevar un registro escrito y pues obviamente también ponerse en contacto con la unidad si es que presenta una presión arterial igual o mayor a 139 o 89. Advertir los riesgos de la automedicación, cosa que en nuestro país es muy poco común, sarcasmo. Y reforzar más que nada los signos de alarma del embarazo, así como los de la infección respiratoria, y integrarlos por escrito. Y obviamente con la cita abierta a urgencias o al hospital más cercano. La siguiente, por favor. Siguiendo con la información para las mujeres embarazadas y la población a que acude al control prenatal, pues también hay que explicar los 5, que es el 5º punto, explicar los datos de alarma en caso de síntomas respiratorios al tener 2 o más de los siguientes datos, que sea fiebre mayor a 38 grados, cefalea, tos o disnea. Estos no deben acudir a consulta de atención prenatal si presenta síntomas respiratorios y permanecer en aislamiento domiciliario por 14 días, porque ya sabemos la clínica y la patología de la enfermedad, y de ser posible evitar el transporte colectivo para acudir a consultas al hospital, sobre todo si es que presenta síntomas respiratorios. La que sigue, por favor. Y con respecto a la atención del trabajo de parto y de la persona recién nacida, vamos a abordar también este punto, que también es importante. La siguiente, por favor. Ok, entonces hay que tener en cuenta que la vía de nacimiento y el manejo del dolor durante el trabajo de parto, si bien hemos entendido que son ejemplos en los que pues, la toma de decisiones debe llevarse a cabo de una manera individualizada, ¿no? Y que a partir de las condiciones obstétricas y las preferencias de la gestante. Ahora bien, si las condiciones generales del establecimiento lo permiten y con un estricto respeto de la integridad de la mujer, bueno, pues los principios del consentimiento informado también, obviamente nos dan que la evidencia científica disponible no refiere que exista un mayor riesgo de transmisión vertical, como lo acaba de comentar mi compañera, acerca de lo que es el COVID durante el parto vaginal. La siguiente, por favor. Entonces, asimismo, también lo tenemos que basar sobre la norma 007 SSA 2/2016, que nos habla acerca de la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, y pues obviamente la persona recién nacido y de la guía práctica clínica que nos menciona este tipo de procedimientos. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa con pacientes con embarazos de bajo riesgo y que tengamos la sospecha de SARS-CoV-2 o que estén confirmadas asintomáticas? Que probablemente sean portadoras, pero sean asintomáticas. Bueno, pues ahí se recomienda que el ingreso a los servicios de salud para la atención del parto se lleve a cabo a partir
de la fase activa, de la fase latente. Entonces, se considera como tal a partir de los 5 o 6 centímetros de dilatación y aproximadamente un 80% de borramiento. La siguiente, por favor. Y ahora, después de que ya tuvo el trabajo de parto, pues las mujeres con sospechas de infecciones de SARS-CoV-2 o confirmadas deberán hacerlo idóneamente en una depresión negativa que se encuentre cercana al quirófano y contar con una mascarilla quirúrgica, una bata desechable, manteniendo la sana distancia, obviamente en todo momento, y la higiene de manos y la etiqueta respiratoria. La siguiente, por favor. Ahora, también se tiene que tener en cuenta que la mujer en trabajo de parto puede y debe estar acompañada de una persona de apoyo, principalmente una persona que no tenga síntomas respiratorios, porque pues valdría la redundancia el que entre a la unidad a apoyar a la mujer embarazada, entonces que sea prácticamente sana, o que no tenga ningún síntoma o recidiva de que tuvo alguna enfermedad respiratoria para descartar. La siguiente. Y pues obviamente, ¿no? El adecuado manejo al momento de la asepsia, ¿no? Debido a que se ha documentado que la presencia del SARS-CoV-2 en hisopados rectales y en la propia materia fecal, pues se menciona que resulta prudente que durante la atención del parto se respete la medida posible de la posición que la mujer embarazada decida asumir para parir, o sea, para tener al pequeño, ¿no? Obviamente, como nosotros sabemos, con un previo aseo del área penital en el sentido genitoanal, y esto puede hacerse mediante lo que es la clorexidina al 0.05% o la solución de iodopovidona al 7.5 durante menos de 5 minutos y siempre de manera gentil. Inclusive aquí podemos tener una imagen que dice iodopovidona para la prevención del COVID-19. La siguiente, por favor. Y está leyendo que tampoco hay una evidencia sólida que indique que evitar el pinzamiento tardío del cordón umbilical, así como el apego inmediato y el contacto de la piel, facilite iniciar la lactancia materna en la primera de vida, tenga algún compromiso con lo que es la contagio de SARS-CoV-2, porque como hemos visto, no se ha identificado que sea de manera vertical la infección. La siguiente, por favor. Y pues obviamente, ¿no? Como hemos visto, debido a posible presencia de mujeres asintomáticas, para la detención de la persona recién nacida, el personal de salud, o sea, nosotros deberemos prepararnos para reanimación neonatal y probablemente traslado a unidad de terapia intermedia o intensiva, obviamente en caso de que sea necesario. Y con la protección adecuada, ¿no? Con respecto a esta situación. La siguiente. Ahora, se recomienda, porque obviamente hemos visto que no se, como vuelvo a repetirlo, no se ha demostrado que tenga infección directa verticalmente, se recomienda que el alojamiento conjunto en un área destinada a que permanezca, va a guardar obviamente la sana distancia, los alineamientos que nosotros sabemos, obviamente también limitando al máximo a citas familiares, porque no sabemos si ellos puedan ser asintomáticos y portadores, que garanticen más que nada que la madre reciba la asesoría adecuada para la lactancia o en su defecto, pues la extracción de leche materna, ¿no? Y se lleve a cabo. La siguiente, por favor. Ahora, hay que tener en cuenta que debemos de tener precauciones al ingreso a la unidad médica para reducción del evento obstétrico. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para el ingreso a la unidad de atención obstétrica se recomienda, número 1, realizar filtros de supervisión al ingreso y en la sala de espera. Número 2, que se tiene principalmente que limitar el número de acompañantes en la sala de espera, número mínimo indispensable, asegurando la sana distancia. Volvemos a lo mismo, que es muy poco frecuente, sarcasmo, que vaya toda la familia para querer ver cómo se encuentra la mujer. Proveer de agua y jabón para el aseo frecuente de manos y obviamente alcohol en gel al 100% en la sala de espera. Entregar una bata desechable y pasar al baño para lavado de manos, si no hubiera realizado con antelación, retiro de ropa interior y colocación de bata para exploración física. La siguiente, por favor. Y ante la sospecha de infección por SARS-CoV-2, pues colocar cubrebocas a las personas que acudan con síntomas respiratorios desde el momento que ingresan al establecimiento, en este caso por la unidad médico familiar, y verificar que se realice el lavado de manos y la higiene, ¿no?
y definir sobre todo una ruta de atención a personas que acuden con síntomas respiratorios, trabajo de parto inminente y la cual obviamente deberá ser señalado desde la entrada del establecimiento. También establecer precauciones de gotas y de contacto, y tanto para el paciente como el familiar que le acompañe. Y obviamente, pues también valorar la posibilidad de traslado oportuno y segura unidad de reconversión para pacientes con COVID-19. Buenos días, compañeros y doctora. El tema a tratar es aborto y pues en los pocos estudios que hay, no hay evidencia de que el SARS-CoV-2 aumente el riesgo del aborto. Pero como ya sabemos, pues nosotros tenemos que tomar en cuenta que pues es una causa importante de muerte materna. Así que en estos puntos nos dice que no por eso hay que retrasar la atención y tenemos que emplear la mejor tecnología disponible, que aquí nos marca que es la aspiración endouterina. Pero hay otro caso que si se realiza una valoración médica durante el primer trimestre, pues la atención aquí en este caso podría ser ambulatoria. Nosotros podríamos otorgar el tratamiento que aquí nos marcan que sería el misoprostol y tiene que ir pues obviamente acompañado de su consejería, así como sus indicaciones con pues los efectos secundarios que puede causar, ya que como los conocemos que pues si son vía oral pues son los vómitos, diarrea, el dolor pélvico, y en dado caso de que sufra otras agravaciones fuera de lo normal, pues tiene que acudir inmediatamente pues con nosotros. La siguiente, por favor. En dado caso, en la atención del puerperio, pues también se deben de implementar medidas de prevención, así como es el aislamiento de casos sospechosos, y tendríamos que notificar al equipo de epidemiología para que ellos puedan realizar los estudios correspondientes del caso con base al lineamiento que ellos vienen manejando. También se tiene que favorecer la sana distancia, reduciendo el número de camas. Yo sé que esto es imposible, más que nada en el seguro, pero pues se tiene que tomar en cuenta. Se debe de contar con el personal disponible y que tenga experiencia en atención obstétrica y durante la lactancia materna. Aquí solo se va a permitir el contacto entre la madre y el hijo, no como antes que a lo mejor entraban los familiares y cargaban al bebé, en este caso no. Y las visitas, como ya lo mencioné, pues deben de estar suspendidas, al menos que la paciente requiera la ayuda de algún familiar que también tiene que cubrir con las medidas de prevención. Y se debe haber insumos para el lavado de manos principalmente, y así como ya lo mencionó mi compañero, con gel antibacterial con una concentración superior al 60%. La que sigue, por favor. Respecto al egreso hospitalario, tiene que ser lo más temprano posible, bueno, siempre y cuando pues no existan complicaciones. Si fue por vía vaginal, pues es 24 horas posteriores al parto, y si fue por cesárea son 48 horas después. Aquí se debe de indicar el aislamiento preventivo en domicilio por 14 días, por lo que pues la paciente debe considerar todas las provisiones que debe de tener, sobre todo de medicamentos para la continuidad desde su hogar. Después de las 2 semanas se va a hacer una consulta en el primer nivel de atención y para que se haga una valoración integral y la vigilación pues principal de la atención arterial. Y si es en caso de cesárea, pues la revisión de la herida quirúrgica o que no existan algunas posibles infecciones. La que sigue, por favor. Con respecto a la lactancia, vamos a tener 3 casos. Como ya sabemos, pues la lactancia materna es muy importante, sobre todo en los primeros 6 meses hasta los 2 años, pues ya como sabemos, pues le da anticuerpos al bebé. Pero también hay que tomar en cuenta que no hay evidencia de que se transmita el COVID por la leche materna. Y vamos a tener los 3 casos, que la primera es madres sospechosas o confirmadas con COVID que se encuentren en aislamiento domiciliario. Aquí vamos a tener igual indicaciones que se tiene que lavar las manos por 20 a 30 segundos antes de tocar al bebé o en dado caso de extraer la leche.
Se tiene que utilizar una bata limpia, aquí la manejan mientras se amamante, pero en dado caso que no se cuente con la bata, pues tiene que haber un cambio de ropa, se tiene que lavar frecuentemente esa ropa y que sea solo exclusiva de darle de comer al bebé. Se tiene que usar cubrebocas durante las tomas y evitar hablar o toser durante ellas. Se tiene que seguir la recomendación para la limpieza de las bombas o extracción de la leche después de cada uso. Y aquí en este caso no existe algún motivo para que haya una separación del bebé con la madre, porque pues aquí se maneja como un cuadro clínico leve, entonces no hay como que pues que no tenga el bebé en este caso. La que sigue, por favor. El otro caso es que sean sospechosas igual confirmadas, pero que ellas sí requieran hospitalización. Aquí vamos a tener 2 puntos, que es el alojamiento conjunto. Aquí se debe de manejar que la cuna esté alejada 1.5 metros de la cama de la madre. Se debe de implementar las medidas para lactancia que ya mencioné anteriormente. Igual el insumo para la higiene de manos. Y aquí en este caso sí se permite el apoyo de un familiar que esté sano y que también cubra con las medidas de prevención. Y otra ya es cuando hay una separación temporal, si las condiciones de salud de la madre pues no lo permiten. Aquí nosotros como personal de salud debemos de alentar a continuar con la lactancia mediante la extracción de leche. Aquí nosotros tendríamos que como que apoyarla. Y también se deben de seguir igual las medidas de higiene y del aparato de extracción. Se debe de contar con las condiciones de prevención de leche para que sean aptas para el bebé. Y también se debe de hacer el apoyo para iniciar y continuar la lactancia una vez que la madre ya esté saludable. Como tenemos que explicarle la técnica adecuada, que es la libre demanda, y la higiene y las medidas que se debe de seguir. La que sigue, por favor. Otro caso es que en dado caso de que la madre de verdad no se le puede extraer leche ni pueda amamantarlo, pues hay alternativas para que permitan sostener la alimentación. En este caso, pues se nos hablan de los bancos de leche materna, que obviamente también se tienen que cumplir todas las medidas de higiene, y en este caso, como en los bancos de leche, pues son las madres que van a donar. Aquí no se puede donar las madres que tengan COVID, no porque se contagie, sino porque debe de seguir las medidas de prevención. Otra opción que podemos tomar en cuenta son los sucedáneos, que es la fórmula. Pero como ya sabemos, pues son fórmulas lácteas que son derivadas de la leche de vaca, pero su contenido pues es modificado de lípidos, proteínas, entonces va a variar el tipo de fórmula que le va a quedar al bebé. Ya en este caso pues el pediatra tendría que ver cuál es la más óptima que le quedaría al bebé en dado caso. La que sigue. Y bueno, hablando en el aspecto de las medidas en el traslado intra e interhospitalario, es muy importante recordar pues que a causa de que existe todavía no información pues certera en cuanto a estos aspectos, la prevención debe de ser lo principal para poder atender a nuestras gestantes, principalmente porque en todo este trayecto en cuanto al parto, al trabajo de parto, nosotros tenemos que tener en cuenta que al avisar al área o a la unidad receptora, saber si están en las condiciones para la recepción de los pacientes, que es un papel y un punto muy importante en este aspecto. Ahora, en cuanto a este punto es muy importante, ya que en ciertas investigaciones que se han realizado, más del 80% de las pacientes son asintomáticas, y que de los estudios que se han realizado a nivel México, en parte de Estados Unidos y Canadá, las características importantes de esas pacientes asintomáticas, que es que más del 20% cursan con un proceso positivo a estas características. Es importante que realizar que
pues tanto la protección para el personal de salud como para la madre es tener una protección adecuada, y esto colocando cubrebocas, ropa limpia a la paciente durante su traslado, y principalmente el personal que pues la va a trasladar, llevar las medidas adecuadas principalmente para proporcionar una protección propia y pues también para la madre. Ahora, al utilizar elevadores en ciertas características, solo quienes tienen la entrada son el personal que llevan los protocolos de la paciente, bueno, para el ingreso hospitalario, y que en algunas circunstancias, en algunos hospitales, realizan el proceso de desinfección en toda la área. Ahora, todo este proceso de realizar la desinfección es muy importante de acuerdo a los protocolos que se llevan por los lineamientos estandarizados de la prevención de SARS-CoV-2 aquí en México. Entonces, todas estas recomendaciones de limpieza y desinfección son muy, muy importantes en todo el trayecto. Y recordar que en casos de confirmados se deberán valorar los beneficios al realizar el traslado. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de los casos confirmados con COVID-19 en el embarazo, es muy importante que sin evidencia del impacto de la enfermedad por SARS-CoV-2, tienen las primeras etapas de la gestación sobre el producto y el desenlace materno. Es muy importante este punto, ya que ciertas características, como lo habían mencionado mis compañeros anteriormente, la evidencia en que pueda contraer, bueno, el virus el bebé en el momento por la elección de trabajo de parto, que sea vía vaginal o cesárea, no existe una característica cierta en cuanto a eso, sino se depende de la indicación del obstetra en el momento, y que de igual manera el realizar los seguimientos de casos confirmados tienen que ser reportados a los lineamientos estandarizados de epidemiología de aquí en México. Existen casos en que la población, digamos, que fue afectada y se registran muertes maternas con el virus, deben de ser confirmados. Pero regularmente aquí en México se han realizado, o los estandarizados, es que son muertes por sospechas, no confirmaciones. Entonces, recordando que si más del 80% es asintomática y solo de ese 80 un 20 cursa con pruebas positivas, entonces los seguimientos o los lineamientos de la vigilancia epidemiológica nos darán pues un resultado efectivo en estas circunstancias. Ahora, en cuanto a estas estandarizaciones, es muy importante recordar que todas las acciones de vigilancia epidemiológica van a tener un sustento legal aplicado. Entonces, en el marco legal aquí en México es muy de suma importancia, al no tener todavía la característica científica de la evidencia en cuanto a las madres, pues podemos ver muchas características en cuanto a la enfermedad, y que los registros y los controles de las muertes que se tienen que ir registrando en estos lineamientos deben de notificarse, y que de igual manera la vigilancia en todo este aspecto del embarazo, y aquí pues la importancia aquí en México, los avances que se tienen en cuenta en esta situación van a ir de acuerdo a un sistema de análisis para la confirmación de casos confirmados en embarazo o puerperio. Recordando un poco lo que la compañera mencionó en cuanto a la lactancia materna, es aquí el momento como que de más o presuntiva caso de elección a cuidado, porque en muchos estudios en cuanto a la leche materna se encontraron en la investigación de la leche casos de parte de la inmunoglobulina M asociados a SARS-CoV-2. Entonces, toda la prevención y la información adecuada en cuanto a la lactancia materna al bebé hay que darla a la madre en cuanto a su limpieza y en cuanto a la estandarización para tener alojamiento solo conjunto con él. Y recordar aquí que a los pacientes, familiares, estén en ciertas características, tomando, pues, dejando a la madre en ciertos momentos, pues, sola, y no tener, si van a entrar con ella, solo es un paciente
de suma de confianza y no estar viniendo en estos tiempos a que venga la abuelita o que venga el vecino o la comadre, porque pues es muy importante ahorita, a falta de mucha información, pues los requerimientos estandarizados, principalmente para la prevención. Y en recordar que la mortalidad materna se realizará siempre el análisis dependiendo de cómo fue, si fue por sospecha COVID o tuvo alguna otra complicación en cuanto a trabajo de parto o puerperio. La siguiente. Y bueno, ya para terminar, una vez revisado todos los aspectos de este tema, lo importante, y pues siempre debemos de preguntarnos qué sabemos y qué hacemos. Obviamente, como en todo, la medicina y nuestra praxis tiene que ser basada en evidencias. Y desde el inicio de esta pandemia, sabemos dónde inició, hubo obviamente reporte de casos de mujeres embarazadas. En el caso de lo que fue la ciudad de Wuhan, en el hospital de Sonnan, disculpa la pronunciación de mi chino, de la Universidad de Wuhan, China, del 21 al 31 de enero se reportaron 9 casos de mujeres embarazadas en el tercer trimestre, con una edad gestacional promedio de 36 a 39 semanas de gestación. Dice, todos con historia epidemiológica de contacto y exposición, ninguna presentó comorbilidades, de todas ellas tuvieron contacto dentro de sus propios familiares con el virus, no hubo complicaciones, la hipertensión gestacional fue solamente en una, preeclampsia solamente en una, y el tiempo de inicio de los síntomas a la resolución fue el mismo esperado en todos los demás pacientes de 1 a 7 días. Obviamente se indicó la cesárea por el riesgo o el desconocimiento de la transmisión vertical y más aparte factores concomitantes y el riesgo de neumonías. Así también se reportaron otros casos del 20 de enero al 5 de febrero, se reportaron igual 9 casos de mujeres embarazadas en el tercer trimestre y este fue uno de los casos de noticia, que fue un embarazo gemelar. La edad gestacional fue de 31 a 39 semanas, con comorbilidades previas ninguna. Las complicaciones en el embarazo se presentaron en placenta previa, las mismas estadísticas esperables, sangrado vaginal igual en el primer trimestre, las mismas estadísticas esperables en un embarazo normal, y los síntomas se presentaron antes en 4, en el día del parto en 2 y después de la resolución del embarazo en 3 de estas pacientes. Por lo tanto, se determinó que no se sabía hasta qué punto el estado de embarazo demostraba un estado de inmunocompetencia o en qué momento se demuestra que en el periodo propio del embarazo se presenta este periodo de inmunosupresión o de inmunocompromiso para contagiarse contra el virus. Igual la vía de resolución del embarazo en 7 fue cesárea y en 2 fue en parto y efectivamente, como lo vemos, fue toda noticia que fue este embarazo gemelar. En 6 casos hubo datos de sufrimiento fetal, era todavía esperable dentro de las mismas estadísticas normales del país, 10 recién nacidos vivos y complicaciones en el recién nacido fue un poco de dificultad respiratoria en 6, síntomas gastrointestinales 4, fiebre en 2, taticardia en 1 y vómito en 1. Incluyendo a los 18 casos anteriores y 20 más que sucedieron en China, se analizaron 32 casos. 37 de estos fueron confirmados por PCR y se presentaron complicaciones obstétricas, pero no hubo muertes maternas. Se reportaron 30 recién nacidos y fueron confirmados con COVID-19 a las 36 horas y otros hasta los 17 días, sin datos de transmisión vertical ni atribuciones, sino más bien atribuciones a la exposición ambiental. Con base en esto, podemos decir que, y con todo lo que hemos visto anteriormente, hasta el momento no podemos decir que debemos de hacer un abordaje diferente al embarazo. Sí tenemos que tener las consideraciones de la infección, tenemos que tener consideraciones de las complicaciones propias de la enfermedad, pero conforme vamos entendiendo, sabemos que no debemos de espantarnos, que no debemos decir, tiene COVID, no puedo tocarla, no, pues simple y sencillamente es un cuadro respiratorio que sí puede ser grave, pero
como lo hemos visto también en la mayoría de las estadísticas, el 75-85% de los casos es muy leve. Y como lo han reportado las estadísticas, y este mismo trabajo que fue el que nosotros presentamos, llegar a la conclusión de que el tener una infección por COVID no nos va a presentar mayores complicaciones de las ya esperadas o las ya estandarizadas para a un desarrollo normal de un trabajo de parto o en general al tratamiento general del embarazo. Lo que es la Secretaría de Salud nos propone este flujograma, que es súper bien explicado y que es el que ahorita se está utilizando en todos los niveles de salud para la atención obstétrica y COVID-19. Tenemos, como lo comentaba mi compañero Fernando al inicio, el control prenatal va a ser igual, únicamente teniendo el cuidado del distanciamiento social. Las personas que tengan el acceso a estos controles prenatales a distancia de manera digital, que es netamente una nueva modalidad, que es netamente la nueva normalidad, se recomienda usar uso de estos. En dado caso de que no, se deben de seguir los siguientes lineamientos, que como ya los comentó mi compañero, son los mismos que se deben de seguir en la población en general. Cuidado de distancia, lavado de manos, la utilización del cubrebocas. En el nivel de trabajo de parto, igual solamente en caso de que la persona presente síntomas respiratorios altamente asociados hacia el COVID-19 por características del tiempo. Voy a omitir algunos datos, pero solamente en casos de emergencias donde vamos a tener a consideración estricta algunos de los casos, y como en todo vamos a tener el abordaje a conclusión, va a ser el abordaje normal, vamos a tener que cuidar y tratar a la paciente de la misma manera, únicamente cuidándonos con las medidas ya estandarizadas para toda la población y para todo el control del COVID-19. Nuestra bibliografía a utilizar, y muchas gracias por su atención. No sé si quedas algún comentario, alguna duda. No, ninguna. Bueno, realmente el tema aún falta mucho por estudiar, ¿no? Entonces, pues lo que nos queda, o creo que concluir, es que por ahora el embarazo sigue siendo un proceso seguro. Bueno, hasta ahora, ¿no? Sí, efectivamente, no existe suficiente evidencia científica como para que nosotros podamos intervenir de alguna manera negativa ante esto. O que afecta el desarrollo y el crecimiento del producto, ¿no? Durante la gestación. Ajá, tampoco hay evidencia de teratogenia ni malformación. Ok, gracias. El punto a considerar en lo que ustedes están mencionando es que las pacientes y nosotros no nos debemos de confiar. Estamos seguros de que evidentemente no hay un proceso tan grave o tan severo, pero hay que tomar en cuenta que la gran mayoría de nuestra población vive en una casa que no tiene más de 3 habitaciones, y ese sí es un problema. Y normalmente una mujer embarazada es la madre, la hermana, y en muchas ocasiones le toca cuidar a los enfermos con tales características. Entonces sí, simplemente hacer hincapié en las medidas preventivas, que sería la única forma de poder hacer que las cosas mejoren. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? No, doctora. Bueno, de parte mía y de mi equipo, creo que eso sería todo. Bueno, pues muchas gracias. Este es nuestro último tema. Yo les escribo a través de tablón para que nos pongamos de acuerdo después de que haga la valoración de sus trabajos, para que tengan la calificación final, su retroalimentación y estén enterados ya de su nota final. ¿De acuerdo? Entendido, doctora. Esto sería viernes o lunes a más tardar. Que tengan buena semana, chicos. Igualmente, doctora. Igualmente, doctora, gracias.